tener la oportunidad de compartirles hoy la clase número 2 de la lección que lleva como título La Biblia, la Palabra de Dios. A través de esta clase veremos la importancia de este libro que es la Sagrada Escritura y cómo ella se sustenta a sí misma como la Palabra de Dios con argumentos tanto desde vista antropológico, científico, histórico, entre otros. Pero antes de comenzar, me gustaría que entráramos un momento en oración pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos dé la guía y podamos aprender mucho más sobre este maravilloso tema. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor maravilloso y por la oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor mío Jesucristo, este tiempo, suplicándote que sea la unción de tu Espíritu Santo a través de mi boca y a través de esta enseñanza que tú hoy me vas a permitir dar. Que cada persona, tanto creyente como no creyente, que hoy vaya a escuchar esta enseñanza, sea ministrada por tu palabra y pueda crecer en el conocimiento de tu verdad y pueda salir de muchos errores doctrinales e incluso de argumentos que le han llevado a pensar que la Biblia no es tu palabra, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. En la anterior clase vimos los siguientes puntos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la anterior clase para tener una continuidad. Vimos entre conceptos generales qué es la Biblia, qué importancia tiene, es solamente un manual de religión sin valor histórico ni precisión científica. ¿Es la Biblia la palabra de Dios o simplemente un compendio de tradiciones orales escrito por un grupo fanático religioso? El propósito de este estudio fue comprender y constatar la veracidad del libro, que es fundamento de nuestra fe y esperanza eterna. Desmitificar los conceptos errados que la gente tiene acerca de la palabra de Dios. Llevar a los y las estudiantes a profundizar en la importancia de conocer el trasfondo de este preciado libro. Bueno, ahora sí continuamos con nuestra clase número 2. La Biblia, la palabra de Dios, clase Instituto Bíblico de BBN número 2, acompañada de conceptos y conocimientos teológicos de la docente. El propósito de este estudio y de esta clase es animar a los y las estudiantes a tener un interés por estudiar la Biblia desde todas sus perspectivas. Demostrar los argumentos de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Animar a los creyentes a formarse tanto a nivel bíblico como teológico. Impartir conocimiento al pueblo de Dios de manera virtual y gratuita. Como les había comentado en la clase anterior, todos estos estudios son basados en las clases que se dan en el Seminario Bíblico de BBN, el cual es un seminario gratuito, pero que nuestra comunidad lo usa para enseñar dentro de la iglesia al grupo de damas de oración. El propósito de este estudio es complementar las clases de BBN con conocimientos de mi persona, que soy una estudiante de teología ya casi por finalizar su carrera. Vamos a analizar la primera pregunta que nos da BBN. La Biblia no es un libro que el avance de la ciencia descartó como obsoleto. Las más profundas y resonantes verdades científicas de estos últimos tiempos ya habían sido expresadas por la Biblia en las formas más sencillas, sin jamás pretender ser un libro científico. Ustedes, analizando esta pregunta, ¿qué pueden decir? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Será que la Biblia
realmente la ciencia la descartó como un libro obsoleto? ¿Será que las verdades más profundas y científicas de los últimos tiempos ya habían sido expresadas por la Biblia en las formas más sencillas y además sin pretender ella ser un libro científico? Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Para dar respuesta a esta pregunta vamos a analizar un texto bíblico que nos plantea algo muy profundo, no solo desde el punto de vista espiritual, sino científicamente. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios nos explica de manera clara a través de este texto que antes de que la materia como la conocemos existiera, existía ya un mundo espiritual, y que antes de cualquier cosa creada fue lo que no pueden nuestros ojos humanos ver. El mundo espiritual es algo que no podemos ver, pero que es una realidad que aún los más escépticos no han podido desmentir, y que la Biblia también lo confirma. Cuando la carta a los hebreos, que fue escrita entre el 64 y el 70 después de Cristo, no se tenían muchos conocimientos científicos. Mas sin embargo, este texto nos habla de cosas científicas al afirmar que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un ejemplo de ello es el átomo, pero no solo el átomo, sino también los virus y las bacterias. Pero hablemos del átomo, el átomo que es la unidad más pequeña de la materia, y sabemos que el universo entero está compuesto por millones y millones de ellos. Solo hasta el siglo XVII y siglo XVIII fue descubierto este elemento que nuestros ojos no podían ver. En conclusión, la Biblia ya develaba este misterio que la ciencia hasta ahora pudo resolver. Con muchos siglos de anterioridad, la Biblia ya hablaba del misterio tanto científico como espiritual. Entonces, con base en esta información, ¿qué podemos decir? Esta pregunta, la respuesta es ¿verdadera o es falsa? ¿Qué dicen las damas de oración? La Biblia es un libro que la ciencia no puede descartar. Es un libro que realmente de ninguna manera es obsoleto. Así que esta respuesta es verdadera. Vamos a continuar con nuestra pregunta número 2. Dios creó y puso en órbita a la luna y demás astros. Esto es astronomía, ¿verdad? Según dice Génesis 1:17, tal como los hombres de ciencia hoy lo afirman. Ponen en órbita también ellos los satélites no por casualidad, sino por un preciso proceso. Es decir, de la misma forma en que los hombres de ciencia ponen hoy en día en órbita los satélites, y cuando los vemos a través de la televisión, entendemos que ellos no están ahí producto del azar. De igual forma, entendemos al ver la luna y las estrellas que ellas no están ahí por el azar, sino que fue Dios quien las puso. ¿Esta pregunta sería verdadera o sería falsa? Vamos a analizar un poquito más su respuesta. Job 38:4-7. ¿Qué dice Job 38:4-7? Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a analizar qué dice Job 38:4-7. Debemos tener muy en cuenta que Job es uno de los libros más antiguos. Entre el Antiguo Testamento hay varios libros y uno de ellos es el libro de Job,
pero el libro de Job se considera uno de los más antiguos. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Una pregunta profundamente científica le hace Job a un hombre tan sencillo, le hace Dios a un hombre tan sencillo como Job. Pues Job era solamente una persona dedicada a las cosas cotidianas como el campo y el cuidado de su casa. Y Dios le hizo esta pregunta tan profunda que considero que es la misma pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros y de cierta manera le hace a la ciencia, ¿verdad? Pero vamos a dar respuesta a esta pregunta y debemos entender por un momento y pensar: ¿será que la hermosura de la creación es simplemente objeto del azar, como lo plantean algunos científicos? Más bien los científicos de corte evolucionista, porque debemos comprender que también hay científicos de corte creacionista que consideran que todo fue producto de un diseño inteligente, o más bien cada detalle de ella nos revela la maravillosa mente de un ser creador que hizo todo bien pensado e ideado en su tiempo. Analicemos a través de las escrituras, por medio del texto que ya leímos, cómo Dios confronta a Job y nos demuestra a nosotros, los seres humanos, que aunque la ciencia ha tenido un gran avance, aún no lo sabemos todos. Si tú sigues leyendo el libro de Job en el capítulo 38, vas a darte cuenta que habla sobre las Pléyades y el Orión. ¿Cómo sabía Job sobre las Pléyades y el Orión? ¿Cómo iba a conocer Job estas cosas cuando ni siquiera se había inventado el telescopio? Entonces, con base en esta información, esta pregunta sería ¿verdadera o sería falsa? ¿Realmente Dios creó y puso en órbita la luna y demás astros, según también lo afirmaba ya Génesis 1:17, cuando dice que Dios creó la luna y las estrellas? ¿Qué dicen las damas de oración? Claro que sí, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Continuemos con nuestra tercera pregunta. La tierra cuelga sobre el vacío, en el espacio, lo dice el antiguo libro de Job en el verso 26, capítulo 26, verso 7. Aquí podemos ver el movimiento de la tierra. Dice que la tierra tiene dos movimientos. Uno se llama rotación y el otro se llama traslación. En la confrontación que Yahweh le hace a Job, le revela un dato científico de gran magnitud para nosotros en el día de hoy. Hoy conocemos que la tierra cuelga sobre la nada, es decir, que está suspendida en el espacio girando sobre su propio eje. Dicho movimiento se conoce como movimiento de rotación, el cual nos marca las 24 horas del día, incluyendo noche y día, y también girando alrededor del Sol. A dicho movimiento se le llama movimiento de traslación, el cual nos da los 365 días del año, incluyendo las 4 estaciones. En el tiempo de Job, evidentemente, esto no se sabía. Veamos qué dice exactamente el libro de Job en el capítulo 26, verso 7.
dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¡Wow! ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Ya el libro de Job, con tantos años de antigüedad, con tantos años antes de que tan siquiera hubiesen científicos que pudieran hablarnos sobre que la tierra cuelga de la nada, está suspendida en el vacío, o en palabras más científicas, gira sobre su propio eje, la Biblia ya nos revelaba esta gran verdad. Entonces, con base en esta información, ¿ustedes qué dicen que la respuesta es qué? ¿Verdadera o falsa? Claro que sí, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Ahora vamos a analizar la pregunta número 4. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, según lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y los mismos elementos químicos del cuerpo humano están en la tierra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a analizar primero qué dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Efectivamente, hay ya una comprobación científica que los mismos elementos que se encuentran en el cuerpo humano son los mismos elementos químicos que podemos encontrar en la tierra. Dentro de la composición del cuerpo humano encontramos que tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio y hierro. Dentro de los elementos químicos de los cuales se compone la Tierra encontramos hierro, oxígeno, silicio, magnesio, aluminio, níquel, calcio y azufre. Vemos que muchos de los elementos químicos que tiene la Tierra, de igual manera también los tiene el cuerpo humano. Entonces, con base en esta información, podemos decir que la respuesta es verdadera o es falsa. Claro que sí, la respuesta es verdadera. Ya la palabra de Dios nos revelaba en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Otras versiones nos dicen que Él tomó barro, como decir arcilla, y de ese barro formó, hagan cuenta, un muñeco, y a ese muñeco de barro le dio su hálito de vida o su aliento de vida, o le impartió espíritu de vida. Esto es una información maravillosa que también nos la revela la Biblia, que aunque no es un libro científico, nos da grandes verdades científicas, comprobando que ella misma es la palabra de Dios. Bueno, sabemos que la pregunta número 4 es verdadera. Ahora continuemos con la próxima pregunta. Pregunta número 5. Nada de aquello que la ciencia en sus diversos aspectos y grandes avances ha descubierto desacredita el texto bíblico, antes bien lo confirma. Con base en sus propios conocimientos y en los conocimientos que hasta este momento hemos adquirido a través de esta clase, ¿ustedes qué consideran? ¿Que esta respuesta es verdadera o es falsa? Vamos a hacer el análisis a ver qué concluimos de esta respuesta. La inspiración de la palabra de Dios es un elemento clave para que ella sea tan veraz. Como lo dije en la clase número 1, la Biblia es un libro inspirado. Es un libro que se diferencia de los demás libros, ya que el autor principal de dicho libro es
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le mostró a los hombres de Dios todo lo que debía quedar allí escrito, y por eso actúa la revelación de Dios por medio de su palabra con tanta sabiduría. Dice, Dios es omnisciente, lo sabe todo, y por eso es que las Escrituras tienen aún muchas verdades que ni la misma ciencia ha descubierto. El estudio serio y disciplinado de la Biblia nos lleva a comprender muchas cosas profundas que nosotros no nos imaginamos que estén allí. Y mucho menos nos imaginamos cuando pensamos en la antigüedad de las Escrituras, pues esas cosas han estado allí desde hace muchísimo tiempo, solo que nosotros no nos hemos tomado el tiempo para descubrirlas. Dice Romanos capítulo 11, versículos 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién de nosotros, cuál sabio, cuál erudito, cuál científico, puede saber lo suficiente como para aconsejar a Dios? Pues Él es el Todopoderoso y su conocimiento es infinito, es muy grande para que tan siquiera nosotros lo podamos llegar a entender en una mínima parte. Dice que son insondables sus pensamientos y sus caminos. Entonces, con base en esta información, ¿qué podemos decir de la respuesta a esta pregunta? Claro que sí, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Continuamos con la pregunta número 6. La mujer procede del hombre, según lo dicen los siguientes versículos. Génesis capítulo 2, versículos 21. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9. De acuerdo a las Escrituras y a la luz de los conocimientos que hoy tenemos de la ciencia, se podría afirmar que Eva fue la primera clonación que ha existido en la historia y que dicha clonación fue realizada por nuestro Dios. ¿Sabías tú que la primera clonación no es la de la oveja Dolly, como lo afirman los científicos? Que hace muchos siglos atrás, es decir, muchos años atrás, ya la Biblia nos hablaba de que Dios hizo la primera clonación. Dice Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a el hombre y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, es decir, en el momento en que, en palabras actuales de la ciencia, se podría decir que Adán estaba anestesiado, Dios tomó una de sus costillas y dice que después cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Dios había tomado, Dios le formó una mujer al hombre y se la trajo, quien fue su esposa llamada Eva. Hasta la presente hay diversas pruebas de que los científicos han estado clonando en la actualidad seres vivos en sus laboratorios. En 1953, en Filadelfia, Estados Unidos, los investigadores Brinch y King lograron clonar un sapo. En 1978 se anuncia la fecundación in vitro, conocida también como el bebé probeta.
Hacia 1980, en Ginebra, el científico Carl Imenset clona el primer mamífero, es decir, un ratón. Y hacia 1996, en Gran Bretaña, el doctor Ian Wilmot y K.H.S. Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo clonan la muy conocida oveja Dolly. E incluso hay algunos que aseveran que hubo una chica que fue producto de una clonación y que a esta chica la llamaron también Eva. Esto es algo de lo cual se rumora mucho, pero que hasta la presente dicha verdad no ha salido de manera, digámoslo, formal a la luz. Pero sí hay diferentes fuentes en internet quienes afirman que ya hubo una chica que se llama Eva que fue clonada en un laboratorio. Habría que esperar en qué momento esta situación es revelada. Pero con base en esta información, la respuesta a esta pregunta, queridas damas de oración y amigos de redes sociales, sería ¿verdadera o es falsa? Indiscutiblemente es verdadera. La mujer procede del hombre y, dicho sea de paso, esto no es algo que a las mujeres nos deba hacer sentir mal. Simplemente Dios lo hizo de esta manera para hacernos iguales. Dice algún dicho por ahí, no la sacó de la cabeza, pero tampoco la sacó de los pies. Fue una creación perfecta que Dios hizo para ser la compañera y la ayuda idónea del hombre. Esto es algo maravilloso y que ya la palabra de Dios nos revelaba con tanta anterioridad, que el único que puede hacer algo tan maravilloso como una perfecta clonación, sin hacer un monstruo, sin hacer algo imperfecto, el único que podría hacer algo así sería Dios. Y valga aclarar que por ahí algunos científicos juegan a ser Dios. Pero este no es el propósito de esta clase, sino mostrar cómo en la palabra de Dios ya se hablaba sobre este proceso científico. Continuemos con la siguiente pregunta. Todo estaba escrito sobre el desarrollo y la formación del embrión. Según nos lo dice Salmo 139, versículo 13, el salmista estaba maravillosamente extasiado de la gestación de su propio embrión en el cuerpo de su mamá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Quién ha leído el Salmo 139? Veamos qué dice. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Y más adelante dice que de manera maravillosa entretejiste cada parte de mi cuerpo sin faltar ninguna de ellas. La formación de un niño en el vientre es el milagro de la vida. Desde el primer momento de la concepción es algo maravilloso, cómo es este proceso, cómo se va desarrollando, y lo más impactante y maravilloso es saber que Dios lo dirige de manera cercana. Antes de que el ecógrafo de Ian Donald fuera creado en 1958, la Biblia, la palabra de Dios, ya nos mostraba cómo era la formación del feto en el vientre de la madre. ¿Quién le dio esta revelación tan especial al salmista? Indiscutiblemente fue el Espíritu Santo de Dios quien lo hizo, y la ciencia a través del ecógrafo de Ian Donald
lo confirmó. Aquí tenemos el primer ecógrafo que fue desarrollado por la ciencia. Entonces, con base en esta información, la respuesta a esta pregunta sería ¿verdadera o falsa? Claro que sí. Los ojos del Señor, de manera maravillosa, como lo podría hacer hoy un ecógrafo y un ecografista a través de esta sofisticada máquina, los ojos de Dios van viendo cómo se desarrolla el feto, el niño, la nueva criatura, el nuevo ser en el vientre. Pero continuemos con nuestra próxima pregunta. La pregunta número 8 dice: el embrión es un ser nuevo dentro del vientre de la madre. Debido a eso debemos estar en contra del aborto y a favor de la vida. El aborto no es cuestión de ideologías, el aborto es cuestión de vida, es cuestión de que cada ser que se concibe en el vientre es una nueva vida, ¿verdad? Indiscutiblemente, como hijos de Dios, estamos llamados a estar a favor de la vida. A la luz de las Escrituras, sabemos que cada ser que es concebido en el mundo tiene un propósito determinado por Dios y que como tal nosotros no tenemos derecho a dañar o destruir dicho propósito de la creación. Miren qué hermoso cómo es un feto dentro del vientre y cómo se va alimentando de esa vida que le puede dar su madre. Dios tuvo un propósito con grandes hombres como Jeremías. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: antes de que yo te formara en el seno materno. Dicho sea de paso, Dios estaba afirmando antes de que yo te formara. Es decir, Dios forma a la criatura en el vientre. Dice: te conocí y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios le estaba diciendo a Jeremías: yo te di forma en el vientre de tu madre, pero no solamente te di forma, sino que también te conocí y te di un nombramiento y un llamado porque te consagré y te di como profeta a las naciones. ¿Sabes tú, querido amigo y hermano que me estás viendo en este video, que mientras tú te formabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un designio maravilloso para ti, un plan perfecto ideado para tu vida? ¿Ya encontraste el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida? Si no es así, es el momento de que vuelvas tu corazón y tu mente a aquel maravilloso dador de la vida que puede ordenar tus pasos, aun cuando tú andes por las sendas más oscuras. De ese lugar Dios te puede sacar y mostrarte el propósito específico que Él tiene para contigo. Dios tuvo un propósito maravilloso con Jacob, que dicho sea de paso su nombre significa engañador, y después se llamó Israel, padre de multitudes. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 9 versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya Dios tenía un gran propósito desde el vientre de la madre con Jacob, y nadie ni nada pudo detener ese propósito tan profundo y maravilloso que Dios tenía para Jacob. Dios también tuvo un propósito con el apóstol Pablo. Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando a Dios agradó y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo afirmaba de sí mismo que desde el propio vientre de su madre Dios lo había apartado. Algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, con base en esta información, la respuesta a esta pregunta
¿Qué podemos decir? ¿Es verdadera o es falsa? El embrión de un ser nuevo dentro del vientre es algo de Dios y por eso debemos estar en contra del aborto y a favor de la vida. Indiscutiblemente la respuesta a esta pregunta es verdadera y te animo a que te inscribas en el Instituto Bíblico de BBN y obtengas tu certificación de manera gratuita y aprendas mucho más de la palabra de Dios. Continuemos con la siguiente pregunta. Amemos la vida y cuidemos los propósitos de Dios con cada ser humano. Es verdad. En Isaías 40, versículo 21 y 22, la escritura expresa algo que a los científicos les llevó mucho tiempo descubrir y confirmar, y es que la tierra era redonda. ¿Esto será verdadero o es falso? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a analizar la respuesta a esta pregunta. Dice Isaías 40, 21 al 22. ¿No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio? Hace la pregunta el profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. El libro de Isaías, uno de los profetas anteriores, un libro bastante antiguo de la Biblia, ya nos revelaba con muchos años de anterioridad a la ciencia, antes de que tan siquiera existiera el telescopio, que la Tierra es redonda. Por muchas generaciones se creyó que la Tierra era plana, pero la ciencia confirmó lo que ya hace muchos años atrás, con sencillez pero con total veracidad, ya hablaba la Biblia. Una de las confirmaciones más veraces de la redondez de la Tierra son las fotografías que se le han podido hacer desde el espacio, por medio de los satélites, por medio de aquellos que han viajado fuera de la Tierra al espacio. Dicho sea de paso, al ver la majestuosidad de su creación, debemos en amor y obediencia dar la honra a aquel que la creó, pues esto es de gran bendición para nuestras vidas. Romanos capítulo 1 dice que no se acordaron de Dios ni de darle gracias. Recordemos que Romanos capítulo 1 nos habla de la revelación natural de Dios, es decir, la revelación y las características maravillosas de Dios que se muestran a través de lo creado. Cada ser creado, cada flor, cada animal, cada especie de la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta nos habla de un maravilloso ser que hizo todo aquello. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale la gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, con base en esta pregunta, con base en esta información, ¿ustedes qué dicen? ¿La respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa? Claro que sí, la respuesta es verdadera. La Biblia nos confirma desde hace mucho tiempo que la tierra es redonda. Vamos con nuestra pregunta número 10, que dice: Dios no es el creador del tiempo ni el Señor de la eternidad, ni promete llevar a sus hijos a la eternidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que eso es verdadero o es falso?
Vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Dice Eclesiastés 3:11: todo está bien en su momento oportuno, pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Dice el libro de Eclesiastés que todo está bien en su momento oportuno, pero aquí nos está revelando también un gran misterio, y es que fue Dios quien plantó la eternidad en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Por eso nosotros no creemos que las cosas se terminan en el momento de la muerte física. Siempre hay un sentir que hay algo más allá después de la muerte, ¿verdad? Esto es un sentir muy generalizado entre las personas, independientemente de que lo reconozcan o no, porque la misma palabra de Dios dice que esto es algo que ya Dios ha plantado en nuestro corazón. Pero vamos a seguir analizando esta respuesta. En las Escrituras se habla de dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo cronos y el otro es el tiempo kairos. Ambas palabras proceden del idioma griego. El primero, es decir, el tiempo cronos, hace referencia al tiempo que podemos medir por medio de un reloj o un calendario. Este tipo de tiempo lo encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 3, y el libro lo llama de la siguiente manera: tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Abran sus Biblias y vamos a leer Eclesiastés capítulo 3 a ver qué nos dice. Dice Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el hombre de aquello que se afana? Terminas el libro de Eclesiastés capítulo 3 haciéndonos esta profunda pregunta. A la luz de este texto nos damos cuenta que nos hace mucha falta sabiduría para ser buenos mayordomos, es decir, buenos administradores del tiempo que Dios nos da debajo del sol, y para entender que cada cosa tiene su tiempo y su momento oportuno. Como ya lo expliqué, este tipo de tiempo se llama cronos. Ahora bien, el segundo tiempo, es decir, el kairos, es el tiempo que consideramos más importante. ¿Por qué razón? Porque a este lo llamamos tiempo de Dios. Dios no está sujeto a nuestro calendario, ni está sujeto al paso del tiempo en nuestro reloj. Todo lo contrario, Él se mueve en otra dimensión llamada eternidad, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Uno de sus atributos es que Él es eterno. El tiempo kairos también hace referencia al tiempo perfecto. Es ese tiempo del cumplimiento de los planes de Dios, o lo que también podríamos llamar tiempo profético. Ahora bien, este tiempo también hace referencia al tiempo de la eternidad. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos ser muy conscientes de este tiempo, ya que nosotros somos seres eternos. ¿Sabías tú que tú eres un ser eterno y que este paso por la vida es una oportunidad para escoger dónde piensas pasar tu eternidad? Si decides convertirte y creer en aquel que murió para darte la vida eterna, es decir, Jesús de Nazaret,
a partir de ese momento tú vas a empezar a vivir la eternidad con Dios, porque Jesús mismo dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, con esta información, la respuesta a la pregunta que estamos haciendo: Dios no es el creador del tiempo, ni Señor de la eternidad, ni promete llevar a sus hijos a la eternidad, ¿es verdadera o es falsa? ¿Qué dicen las damas de oración? A ver esa comprensión de lectura. Claro que es falsa, porque acá está diciendo que Dios no es el creador del tiempo. Y ya nos pudimos dar cuenta a la luz de las escrituras que definitivamente Él sí creó el tiempo. Creó el tiempo Cronos y creó el tiempo Kairos. Pero continuemos con nuestra siguiente pregunta. La Biblia no menciona a los dinosaurios. Este es un tema muy polémico, pero vamos a ver qué nos dice las escrituras respecto a este tema. Existen diversas posturas al respecto de los dinosaurios. Ahora bien, debemos como creyentes partir de que la ciencia, por medio de la arqueología, ha demostrado su existencia. Nosotros no podemos decir que los dinosaurios no existieron, porque los estudios arqueológicos, los hallazgos y los encuentros que han tenido los arqueólogos nos han demostrado una y otra vez diversos restos de fósiles de distintas especies de dinosaurios, ¿verdad? La cuestión controversial en este tema es que estos dos grupos de facciones opuestas se enfrentan entre sí. Hay dos facciones que se enfrentan entre sí. Unas son los creacionistas y otras son los evolucionistas. ¿Por qué? Vamos a ver. Por un lado, tenemos a los creacionistas, quienes afirman que todo fue creado. Y por otro lado, tenemos a los evolucionistas, que dicen que todo es producto del azar o de los cambios a través de millones y millones de años. De hecho, esta última posición, es decir, la posición de los evolucionistas, es la que te enseñan a ti y le enseñan a tus hijos en los colegios y universidades. Pero el hecho de que sea lo que enseñan en los colegios y universidades no quiere decir que sea la última verdad o que sea la verdad absoluta. Vamos a estudiar un poco más sobre el tema. Dice: ahora bien, el punto clave en esta pregunta es si la Biblia habla de los dinosaurios. Y es aquí donde yo, como teóloga, les comparto mi posición teológica al respecto. Los creyentes en su mayoría somos creacionistas porque creemos en la veracidad de las escrituras y con base en esto creemos que Dios creó todas las cosas y esto incluye todos los animales y por ende los dinosaurios. Ahora bien, en cuanto a mi postura teológica, con base en la palabra de Dios, yo creo que las escrituras nos hablan de la existencia de los dinosaurios, solo que no nos muestra la clasificación de ellos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 24, encontramos lo siguiente: He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en sus músculos, en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Ciertamente alimento le traen los montes y todas las bestias del campo retozan allí. Bajo los lotos se echa en lo oculto de las cañas y del pantano.
Lo cubren los lotos con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean, y si el río ruge no se alarma. Tranquilo está, aunque el Jordán se lance en contra de su boca. Lo capturará a alguien cuando está vigilando, perforará a alguien su nariz con garfios. Y si tú continúas estudiando y analizando lo que habla el libro de Job sobre esta especie de animal, dice que su piel nadie la puede perforar, y habla grandes profundidades de este animal, una descripción indiscutiblemente sobre un dinosaurio, pero también se conocieron como grandes monstruos marinos, porque algunos de ellos, como ya lo sabemos, eran terrestres y otros eran marinos. Vamos a continuar analizando y miremos esta imagen. En la Biblia se le conoce con dos nombres, se le conoce como Behemoth o Leviatán. Notemos su forma, veamos que aquí aparece su cuerpo, ¿verdad? Parece como si fuera un cocodrilo gigante. Muchos lo confunden con un dragón, pero aquí en ningún momento nos está diciendo que él bote llamas de fuego por la boca, ¿verdad? Aunque sus ojos, algunos lo describen según el texto bíblico como unos ojos rojos, como si fueran ojos de fuego. Es un mítico monstruo marino que se asemeja mucho a los dinosaurios, pero hay varios estudios y varias posturas teológicas que afirman que estos animales pudieron haber desaparecido en cierta época de la historia. Algunos dicen incluso que tiene que ver cuando Lucifer cayó del cielo a la tierra y hubo una gran explosión y hubo una destrucción muy grande sobre la tierra. Pero esto será un tema de otra clase para profundizar más sobre esta situación. Entonces, con base en esta información, ¿qué podemos decir respecto a nuestra pregunta número 11? Claro que sí, la Biblia nos habla de los dinosaurios. Hoy, porque necesito que la clase sea resumida, solamente les traje este texto, pero la verdad hay muchos más textos. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos dice que Dios quebró las cabezas del Leviatán cuando dividió el mar Rojo en dos. Nos está hablando también de que Dios permitió que se extinguieran gran parte de esta especie dentro del mar. Pero bueno, vamos ahora con nuestra siguiente pregunta. La pregunta número 12, recuerden, la pregunta número 11 es verdadera. La pregunta número 12 dice: ante los más grandes temas de la actualidad y frente a los más grandes avances científicos de todos los tiempos, y pese a que nunca pretende ser un libro científico, la Biblia es ineludible e incuestionable. Sus escritores estaban lejos del conocimiento científico que hoy disponemos. Sin embargo, en lenguaje sencillo expresaron verdades que a la ciencia le tomó varios milenios para comprobar y poder manejar, e incluso podernos argumentar, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadera o es falsa? Vamos a analizarla un poco más. Como lo hemos podido ver a través de este estudio, indiscutiblemente la Biblia, la palabra de Dios, se adelantó a muchos descubrimientos de la ciencia. Ahora bien, la Biblia no es estrictamente un libro científico, pero posee una información extraordinaria que nos indica la sabiduría y el poder supremo, y sobre todo el conocimiento de su autor, ¿verdad? Su propósito es también que entendamos su plan eterno y su revelación como está escrito. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
del conocimiento de quién, de Dios. Conocer de Dios te hace conocer de ciencia. Conocer de Dios no es simplemente religión. Cuando tú profundizas en las verdades que están escondidas en la palabra de Dios, te haces más sabio y más inteligente. Hay grandes hombres de fe que al mismo tiempo son grandes hombres de ciencia. En una próxima clase estaremos hablando sobre la biografía de dichos hombres. Entonces, con base en esta información, esta pregunta, la respuesta es ¿verdadera o es falsa? Claro que sí, la respuesta es verdadera. Vamos con nuestra pregunta número 13. La Biblia anunciaba y hablaba sobre la energía atómica, sobre el poder devastador de la destrucción nuclear, aunque no es mencionado de esta manera en la Biblia. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra de Dios ya nos revela de manera clara y concisa el problema del calentamiento global, solo que ella no tiene por qué explicarnos lo que la ciencia le corresponde, que es que si seguimos en esta problemática, puede ocurrir una explosión de nuestro planeta a raíz del calor del sol y de la poca protección que tenemos por la pérdida de la capa de ozono. Aquí tenemos esta imagen de lo que puede ser una destrucción por fuego. La palabra de Dios dice que la tierra será destruida por fuego. Esta explosión atómica será producida por Dios para el final de la tierra tal y como la conocemos. Esta es una imagen de una explosión atómica por medio de una bomba atómica. Tenemos el caso de Hiroshima y Nagasaki, que fueron una explosión atómica y que trajo unas terribles consecuencias para los habitantes de esas dos ciudades, ¿verdad? La palabra de Dios también nos revela no solo la explosión que va a haber y que va a destruir la tierra por completo en el final de los tiempos, sino que también nos habla de las bombas atómicas y su efecto sobre el cuerpo humano. Aquí tenemos una imagen de cómo es la destrucción del cuerpo humano por medio de una de estas terribles armas conocidas como bombas atómicas. La palabra de Dios en el libro de Zacarías, el cual se le conoce de cierta manera sarcástica, se le conoce como el profeta atómico, porque es el único que habla como de esta forma tan cruda la realidad de una muerte a raíz de una explosión por bomba. La Biblia también profetiza sobre las explosiones atómicas creadas por el hombre como armas de destrucción masiva. Zacarías 14:12 dice de la siguiente manera: la carne se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. A través de la historia ya hemos visto los terribles ataques con bombas nucleares, pero esto no ha terminado, pues según las profecías bíblicas vendrá aún más. Entonces, con base en la información que hemos visto hasta el momento de las bombas atómicas y de lo que es una destrucción nuclear, podemos decir que la Biblia realmente habla sobre la energía atómica. Claro que sí, ya lo pudimos comprobar a la luz de las Escrituras.
Entonces, con base en esta información, esta respuesta es verdadera. Vamos a continuar con nuestras últimas dos preguntas, a ver qué información nos dan. Todo el mundo verá a los predicadores en Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 11 se muestra la poderosa actividad de dos jóvenes y poderosos predicadores. Estos se les llaman los dos testigos, también se les conoce como los dos olivos. El libro de Apocalipsis habla que en el tiempo profético de la gran tribulación, Dios levantará a dos de sus dos testigos. Pero, dicho sea de paso, aprovecho para aclarar qué es ser testigo, porque no es como muchas veces pensamos que es ser testigo de Jehová, que es, digámoslo así, una facción de una secta religiosa. Según Apocalipsis 19:10, dice y nos aclara qué es ser testigo. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Qué es ser testigo? Es la esencia de la profecía. ¿Y cómo se vive la esencia de la profecía? Siendo testimonio de Jesús. Pero este texto se complementa con el siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No se puede ser testigo de Jesús, no se puede ser testigo de Dios si no se ha sido investido del poder del Espíritu Santo. Estos dos hombres serán dos varones revestidos de poder. Tanto poder tendrán que dice que ellos botarán fuego por su boca. Algunos dicen que es Eliseo y Juan el Bautista. Hay muchas posiciones teológicas al respecto, pero lo más importante de ello es que van a ser dos grandes hombres de Dios que harán grandes señales y milagros para estos últimos tiempos que se avecinan, que son los tiempos de la gran tribulación. Entonces, con base en esta información, podemos decir que la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa. Claro que sí, la respuesta es verdadera. La palabra de Dios dice que todo el mundo verá a estos dos predicadores. Y dicho sea de paso, para algunos cristianos hace algunos, digamos, 80 años atrás o 100 años atrás, esto era muy difícil de entender porque no teníamos inventos como la internet, que todo el mundo puede ver por medio de la internet cosas que suceden en distintas partes del mundo. Para hoy en día no es difícil creer que todo el mundo verá a estos dos testigos llenos de gloria y de poder de Dios dar testimonio de aquel que vive para siempre, es decir, de Jesucristo de Nazaret. Pero vamos con nuestra última pregunta. 15. Sobre todo este mundo, Dios va a derramar una serie de granizos impresionantes en juicio. Esto lo revela Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Esto será algo tremendo al fin de la tribulación y es también mencionado en el libro de Job capítulo 38, versículo 22 al 23. Vamos a ver primeramente qué nos dice Apocalipsis. Dice: hubo una gran tormenta de granizo y piedras como de granizo, como de 34 kilos cada una, y cayeron del cielo sobre las personas y maldijeron a Dios
debido a la terrible plaga de granizo. En estos últimos tiempos vemos que cada vez hay menos gente que busca de Dios, y lo peor de ello es que algunos maldicen y blasfeman su nombre. En la antigüedad, bajo las leyes levíticas, a los blasfemos se les asesinaba a piedra porque era un pecado terrible. Qué gran misterio que va a ser Dios quien va a enviar esta terrible plaga de granizos de 34 kilos cada granizo, y va a ser Dios quien va a callar la boca de los blasfemos. Sé que esta no es una palabra suave ni fácil de oír, pero es lo que está escrito. Y lo que está escrito está y se ha ido cumpliendo. Las profecías bíblicas vemos ante nuestros ojos que se han ido cumpliendo. ¿Qué dice el libro de Job? Dice: ¿has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Pero miren qué poderosa palabra de uno de los libros más antiguos de la Biblia. Dice Dios: los he reservado como armas para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Una de las armas de guerra que Dios tiene reservadas en sus depósitos son los granizos. Gran profecía es esta, fuerte palabra de oír, pero también es una oportunidad para que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón y no tengamos que pasar por estas terribles pruebas. Entonces, con base en esta información, esta respuesta es ¿verdadera o es falsa? Indiscutiblemente es verdadera. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra clase. Espero haya sido de gran bendición para sus vidas. Espero enriquezca en ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Es un gusto para mí compartirles cada una de estas clases que con mucho amor en Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso me ha permitido realizar. Nos veremos en un próximo video, Dios mediante. Les deseo muchas bendiciones y sobre todo mucha comunión de parte de nuestro Dios y Padre eterno en este tiempo de dificultad. Bendiciones y un saludo muy especial para mis preciosas damas de oración.